Bienvenidos un día más a Visión Global, en un día marcado desde luego por esas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que rebaja pues esas previsiones, de nuevo las revisa y en casi todos los casos pues a la baja. Esto ha afectado decididamente en los mercados, que registran ligeras caídas. Vamos a hacer un repaso de aquellas bolsas europeas que ya han cerrado a esta hora. En el CAC 40, en el CAC francés, tenemos una ligera caída del menos 0,13%, el IBEX 35 sí que registra una caída un tanto más acusada con un menos 0,78%. El FTSE 100 en Reino Unido sí que registra una caída más severa del menos 0,99%, mientras que el DAX alemán registra una caída del menos 0,43%. José Ricardo desde México nos va a dar ahora paso a su análisis. Como ves aquí, José Ricardo, los parqués europeos se han teñido de rojo por esas malas noticias, entendemos, en torno a las previsiones realizadas por el Fondo Monetario Internacional. Desde allí, ¿cuál es la situación, José Ricardo, en México? Fíjate, Carlos, en primera, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos allá en España. Y bueno, en segundo lugar, pues comentarles que precisamente el Fondo Monetario Internacional, bueno, mantenemos esa perspectiva de crecimiento, no cambió para nada este crecimiento de 2,7% que tenía previsto el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, bueno, pues vamos a tener que ser muy cautos porque pues seguimos en la parte del Producto Interno Bruto. Pues crecimiento del Producto Interno Bruto es importantísimo que esté alineado precisamente a esta perspectiva, y sobre todo ya lo vamos a platicar con nuestro querido invitado, que ya nos ha dado alguna luz sobre esta congruencia que debe haber entre lo público y lo privado. Y bueno, pues en terrenos de tipo de cambio estamos teniendo una apreciación respecto al día de ayer en el tipo de cambio, 19 pesos con 94 centavos. Recordemos que ayer estábamos más o menos en la barrera de los 19 pesos con 98 centavos. Seguimos ganando terreno al dólar norteamericano. Y bueno, por otra parte, déjame te comento, hay dos noticias, una nacional y la otra de índole pues norteamericana, y es que pues el Departamento del Trabajo, y yo creo que ya lo escucharon allá en España, propone una regla para reclasificar a todos estos trabajadores independientes en Estados Unidos, y esto sobre todo las plataformas como Uber, como Lyft. Y bueno, pues esto pues ha afectado precisamente al día de hoy algunas acciones, y vamos a verlas rapidísimamente. Por ejemplo, en la parte de Uber ha caído aproximadamente un 9%, y esto, bueno, pues tiene una justificación, ya que pues el clasificarlos ya como no contratistas externos, sino que formen parte de la empresa, bueno, pues esto hace que los costos de la empresa pues aumenten y erosionen pues precisamente este EBITDA. Y vaya, pues la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Uber, aquí ya lo estamos viendo, pues tiene una contracción del 9%. Vamos a ver qué tal avanza esto. Recordemos que aquí en México, bueno, pues hace aproximadamente 2 años ya se dio una iniciativa de ley precisamente para todo este tema que nosotros comentábamos, que era outsourcing, y pues acogerlos, que las compañías mexicanas pues acogieran precisamente a los trabajadores y les brindaran pues todos los derechos propios de estar en una empresa. Vamos a ver qué tal evoluciona, cómo trata el mercado a estas acciones. Y vaya, también comentarte que pues seguimos en terrenos positivos. Todavía no alcanzamos los 46,000 unidades, seguimos en un pelín 0,80 a la alza en el índice de precios y cotizaciones, 45,822 unidades para ser muy puntuales. En el caso de las acciones que están llevando al índice a la alza, tenemos al Grupo Peñoles, esta parte de empresa situada en Zacatecas, minera, por cierto, 4,46 a la alza. Y vaya, esto pues la verdad es que nos tiene aquí podemos ver, perdón, la gráfica, la voy a actualizar rapidísimo. Y recordemos que ya ha tenido un canal relativamente alcista. Aquí se está, bueno, pues vamos a ver si se consolida precisamente en este nivel más o menos como de los 230 aproximadamente, que es donde ya está teniendo hoy el techo, 229 pesos por acción. Vamos a ver qué tal evolucionan estos días esta acción, pero bueno, pues ahí la tendencia de la alza de recuperación que tuvo en estos últimos días, bueno,
pues esperemos que siga manteniéndola y que no repita precisamente lo que hizo hace unas semanas. Por otro lado, las otras acciones que están teniendo esta alza es el Grupo Bimbo con 3,66 a la alza, Orbia, esta parte de la industria de la construcción sustentable, con 3,02 a la alza, y las principales bajas las tenemos en el terreno financiero, Grupo Financiero en Bursa, con 1,55 a la baja. También tenemos Banbajío, de otra parte financiera, con 1,43 a la baja, y finalmente Grupo Electra con 1,33 a la baja. Es así como se está desenvolviendo hoy por hoy el tema bursátil. Y ya finalmente cierro comentando de Fernando, amigos, que Aeroméxico informó que dando seguimiento a sus eventos relevantes, recordemos que esta aerolínea que aún cotiza en México y que ya tiene intenciones de deslistarse en la bolsa, bueno, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este ente regulatorio de nosotros aquí en México, pues ya le dio la autorización para iniciar la oferta pública de adquisición por casi 11,535 millones de acciones. Recordemos que ya esta empresa ha tenido su capítulo 11 de acogerse a quiebras, y pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta situación, porque ha estado, vaya, en el ojo del huracán precisamente, sobre todo con el tema retail. Ya lo habíamos platicado aquí en Visión Global, este tema de que pues vaya, algunos tenedores de acciones retailers no alcanzaron el monto precisamente mínimo para poder hacer el spin de acciones, y bueno, pues les liquidaron a 1 centavo la acción. Entonces, pues vamos a ver qué tal evoluciona. Sin embargo, bueno, siguen operaciones esta empresa, y bueno, pues son estrategias que ha tenido Aeroméxico aquí en México. Y bueno, pues ya, si nos haces los honores, mi querido Fernando. Muchas gracias, José Ricardo, por tu análisis. Bueno, uno de los temas también que están encima de la mesa no es solo el crecimiento de México, sino también la inflación, ¿verdad? Que en el mes de septiembre se situó allí en México en el 8,7%. Y para hablar de eso y de otros datos interesantes, como aquella sugerencia, ¿verdad?, de la diputada Patricia Armendariz de dejar de consumir algunos alimentos para contener esa inflación, pues de estos temas vamos a hablar hoy, no solo contigo, José Ricardo, sino también con Gerardo Herrera, que es director de comunicación de Riskmathix Financial Institute, y con quien te dejo conversando para que nos dé un poco de luz sobre este tema de la inflación. Gracias, Fernando. Bienvenido, Gerardo. ¿Qué tal, José Ricardo? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días desde México, buenas tardes en España. Pues efectivamente, el viernes tuvimos los últimos datos de inflación por parte de la autoridad que lleva este tipo de monitoreo de variables, que es el INEGI, y la inflación en México no cede. ¿Sí? El mes pasado, en el mes de agosto, estuvo en 8,70, este mes se mantuvo en 8,70, no ha bajado. Recordemos que, bueno, pues esta espiral inflacionaria la vive México como la ha vivido todo el mundo, pero en otras partes empieza a haber signos de relajamiento, empieza a haber signos de que empieza a bajar, o de que la presión sobre la inflación nacional alta en México sigue siendo muy alta, 8,70 al mes de septiembre. Dado que tenemos recientemente una decisión del Banco de México destinada justamente a tratar de contener la inflación con una alza, pues esto pues simplemente nos indica que si en noviembre la Reserva Federal vuelve a subir tasas, no habrá mucha opción para el Banco de México más que volver a subir tasas, porque la inflación se mantiene alta, ¿sí? A pesar de todos los esfuerzos. En mayo pasado el gobierno mexicano implementó una especie de acuerdo llamado PASIC, que era como una alianza para el control de la inflación. Realmente no funcionó. El consenso de los analistas es que realmente no funcionó, y se ha anunciado una nueva versión o un nuevo acuerdo justamente hace unos días, destinado a tratar de contener la presión de los precios. Muchos analistas piensan que tampoco va a funcionar del todo, porque después de todo hay que recordar que buena parte de esta inflación se debe a factores internacionales, ¿sí? Presiones de los energéticos, la guerra Rusia-Ucrania, que ha presionado los precios de los granos, y en particular granos tan importantes para México como es el maíz, por ser base de la alimentación de millones de mexicanos, como es la soya, por ser un insumo fundamental para la cadena agropecuaria, y el trigo, después del maíz, el grano más consumido, bueno, pues es el trigo a través del pan. Entonces, pues todo esto nos indica que ojalá ya hayamos llegado a la meseta,
¿sí?, al techo y que de ahí empiece un descenso. Esperemos que los datos de octubre no nos den una sorpresa. Gerardo, precisamente quería preguntarte, sobre todo comentaba algo muy cierto, mi querido Fernando, esta parte de los precios de algunos insumos, ¿es fácil controlarlos nada más con no comprarlos, mi querido Gerardo? A ver, ojalá fuera tan sencillo. A ver, sería fácil controlar los precios si fuera únicamente una inflación de demanda, ¿sí?, por la demanda de los consumidores. Pero es que esta inflación tiene un fuerte componente de demanda de oferta, saturación de cadenas de suministros, precios de energéticos, escasez que ya se está recuperando, por supuesto, ya está recuperando, de granos por la guerra en Rusia y Ucrania. En la medida en que se están recuperando las rutas de acceso a logística, la presión sobre los precios internacionales disminuye. Pero entonces, la presión de demanda o la inflación de demanda, pues sí, la puedes controlar convenciendo a los consumidores de que no compren. Pero cuando la inflación es una inflación de costos, ¿sí?, la gente en multitud de industrias te sigue diciendo los cargueros, los buques, la transformación, sobre todo desde Asia, sigue siendo muy alta. Ya se está regularizando, regularizando la situación de los cuellos de botella en cadena de suministros, pero los precios siguen altos. Entonces, todo eso afecta costos. Cuando la inflación es por parte de costos, por los problemas en cadena de suministros que heredamos de la pandemia y por la guerra Rusia-Ucrania que traemos desde febrero de este año, pues no la controla simplemente diciéndole a la gente que deje de consumir, ¿sí? Entonces, ¿Cuáles son? ¿qué hace tan complejo esto? Adelante. ¿Y cuáles son, perdón, Gerardo, cuáles son los productos que más han pues tenido esta expansión de precios? Bueno, en el último mes, en septiembre, siguieron siendo los agropecuarios, eso es indiscutible. El jitomate, tan básico para la dieta del mexicano, subió un 11%. La cebolla, un 11%. El tomate verde, 12%. El huevo ya amainó, 1.96%, pero tan solo en un mes. La electricidad 2%, la tortilla de maíz ya solo subió 2%, que ese había sido un dolor de cabeza, porque los precios del maíz, para que nuestros amigos en España tengan una idea, si el kilo de tortilla, tan fundamental para millones de mexicanos en su dieta diaria, costaba a principios de año entre 15 y 17 pesos, llegó a haber precios de 30 pesos por kilo, ¿sí? O sea, casi duplicándose. Fueron los casos extremos, la mayor parte del país estuvo en cerca de 22, 25, pero de todas maneras un componente muy importante. Sí hubo disminución en algunos elementos, por ejemplo, el aguacate ya respiró. El aguacate había tenido incrementos de precio elevadísimos, ya disminuyó de hecho. Pero entonces todavía tenemos esta dinámica arrastrando de meses de esta dispersión del conflicto Rusia-Ucrania en multitud de mercados agropecuarios, no solo en trigo y maíz, sino en todos los demás. Oye, Fernando, pues te dejo con una pregunta. Seguramente le irás a hacer la misma pregunta que me hiciste la semana pasada a nuestro querido Gerardo, por favor. Pues bueno, no sé si se refiere a la pregunta que tengo en mente, pero ¿cuándo habrá tocado techo la inflación? Muy buena pregunta, Fernando, es la que todos nos hacemos en México. Esperamos que esté tocando techo y que en octubre veamos amainar o disminuir. Pero una preocupación fundamental es que obviamente hacia final de año, noviembre, diciembre, la inflación puede repuntar porque los consumidores vuelven a gastar preparándose para el fin de año, a menos que en esta ocasión los consumidores tengan un poco de temor. Y los últimos datos de confianza del consumidor que comentamos justamente aquí hace 2 semanas, pues son que la confianza del consumidor se está estancando un poco. Entonces, esperemos que septiembre sea el techo, Fernando, pero pues nos vamos en octubre para ver si el consumo y la oferta me desmienten de esa proyección. Esperemos haber ya tocado techo y empecemos a ver una reducción. Como ya se vio techo y se está empezando a ver reducción, por ejemplo, en nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Sabemos que ellos llegaron a 8.6, pero el dato de julio fue 8.3. Se espera en los siguientes días los datos de la inflación de agosto, que se espera 8.1. O sea, ellos se ve que la inflación ya está en proceso lento,
pero estable de reducción. México no ha iniciado ese proceso, esperemos que alcancemos pronto a nuestro principal socio comercial en la reducción de la inflación. Pues muchísimas gracias a ambos, nos quedamos con esas reflexiones. No por dejar de consumir un producto va a bajar de precio, porque bueno, intervienen otros factores de oferta, ¿verdad? En esos picos de precios tan altos. Muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias, José Ricardo, como cada día, y por supuesto muchas gracias a todos los que nos seguís desde casa, un día más en Visión Global. Nos vemos el próximo jueves aquí en Negocios Televisión. Hasta luego. Hasta luego. Sobre lo que es la situación del tejido empresarial, pero ahora nos vamos a acercar a hablar de inversión, y para ello recibimos ya a Manuel Gutiérrez Mellado, director de ventas institucionales de Arcano Partners. Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos al plató de Negocios TV. Y nosotros encantados de recibirle, y además, hoy queremos acercarnos en este momento de incertidumbre, queremos acercarnos de su mano a cómo podemos diversificar nuestra cartera con los mercados alternativos. Pues precisamente la diversificación es el punto fuerte que marca por qué las inversiones alternativas, los mercados privados han crecido en representación y en tamaño en las carteras de los clientes, ¿no? Y es cierto que las carteras tradicionales históricamente han invertido en tres clases de activos: han invertido en renta variable, han invertido en renta fija, han invertido en liquidez. Pero es verdad que tanto el crecimiento que han tenido los mercados privados, la innovación que ha habido en la industria financiera, los desarrollos que ha hecho la propia industria de mercados privados y los avances regulatorios han hecho plantearse a los inversores a incorporar nuevas fuentes de riesgo y nuevas fuentes de retorno para sus carteras, ¿no? Esto empezó hace ya muchos años, probablemente en Estados Unidos, con los inversores institucionales, pero los avances regulatorios han hecho que los mercados privados estén prácticamente al alcance de cualquier inversor, ¿no? Y es cierto que aunque hablemos en general de inversiones alternativas o de mercados privados, hay tres características principales que los inversores buscan, ¿no? En primer lugar, potenciar los retornos, y es que los mercados privados han dado mejores retornos que los mercados públicos históricamente. También es verdad que la segunda característica es que potencian o ayudan a complementar los retornos, mejor dicho, a través de fuentes de cupón o de dividendos que son complementarias a la apreciación de capital, ¿no? Y el tercer punto, principalmente, es la diversificación o la descorrelación que aportan, porque normalmente tienen un comportamiento distinto a lo que vemos en las bolsas, a lo que vemos en los bonos, y más en entornos de volatilidad como estamos viendo ahora mismo, ¿no? Dicho esto, yo creo que desde Arcano, mejor dicho, creemos que el mundo de las inversiones alternativas, de los mercados privados, es un mundo heterogéneo por las diferentes clases de activo en las cuales podemos invertir, con características y beneficios muy distintos para los inversores, y que cada uno tiene que definir un plan de actuación, un plan de inversión a largo plazo, ¿no? No es lo mismo invertir en capital riesgo que en infraestructuras, no es lo mismo invertir en crédito privado que en venture capital, y cada una de ellas tiene características distintas, ¿no? Yo creo que el punto de la regulación también es importante, ¿no? Por ejemplo, si vemos en capital riesgo, no solamente se trata de invertir en compañías no cotizadas, que es lo que hacemos, pero también es verdad que si vemos hay una clara tendencia por el lado de las compañías de cara a no cotizar, y cada vez más compañías privadas y menos compañías públicas, precisamente porque cotizar representa un engorro, una complejidad que hay que presentar resultados trimestralmente, etcétera, etcétera, y por tanto hay más compañías que abogan por buscar capital privado, y ahí se encuentra una buena fuente de financiación por el lado de los fondos de private equity o de capital riesgo, ¿no? Y además permite tener acceso a determinadas partes o determinados sectores o a determinadas ideas de inversión que no están presentes en los mercados públicos, ¿no?
del sector salud, compañías del sector tecnológico, compañías del sector servicios o del sector industrial que están infrarrepresentadas en los mercados públicos y que están mejor representadas o que hay mejores oportunidades de inversión dentro de los mercados privados, ¿no? Luego toda la parte de activos reales, tanto la inversión en inmobiliario como en infraestructuras, ¿no? Si lo llevamos al absurdo, en la parte de infraestructuras sostenibles, que es lo que hacemos en Arcano, pues lo importante es que brille el sol o que sople el viento y que, por tanto, pues los últimos titulares de prensa que podamos ver hoy, día de caídas en los mercados o de volatilidad en los mercados, pues afecta menos, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es importante las características y el plan de inversión a largo plazo y que los inversores hagan un plan de medio de largo plazo estudiando las diferentes características que pueden aportar los mercados privados o las inversiones alternativas y ejecutarlo durante los próximos años, que no meses y que no días, porque está claro que son inversiones orientadas a largo plazo, ¿no? ¿Y cómo les están afectando esta actual situación macroeconómica? Bueno, evidentemente los mercados privados o las inversiones alternativas no son inmunes y todo lo que estamos viendo en mercado, con la incertidumbre, con evidentemente el conflicto entre Rusia y Ucrania, con pues la subida de la inflación, los tipos de interés, evidentemente todo lo que habéis estado comentando hoy por la mañana en vuestro programa afectan. Ahora bien, creemos que es una industria dinámica, creemos que es una industria que se adapta y que ha sabido desarrollar una serie de palancas o de mecanismos precisamente para proteger a los inversores, ¿no? La primera de ellas es que estamos invirtiendo a largo plazo. Aquí no se trata de ganar dinero de un día para otro. Cualquier inversión en mercados privados, ya sea en capital riesgo cuando compramos una compañía o en crédito privado cuando estamos financiando fuera de los mercados públicos a una compañía o cualquier proyecto de activos reales, lleva un plan estratégico de fondo. Un plan estratégico que hay que desarrollar durante los próximos años. Aquí no se trata de presentar resultados el trimestre que viene y que los inversores inviertan con nosotros el trimestre que viene, sino más bien todo lo contrario. El horizonte de inversión suele ser a 3, 5, 7 años, dependiendo un poco de la clase de activo y el proyecto específico que estemos financiando, pero evidentemente estamos invirtiendo a largo plazo. En línea con esto, yo creo que el hecho de que sean productos con valor liquidativo trimestral, evidentemente también ayuda a liberarse del ruido de corto plazo. Hay muchas veces que el mercado, pues como hoy, a lo mejor se levanta con un chispazo a la baja o con un chispazo al alza, y muchas veces incluso vemos que los índices en el trimestre están en el mismo nivel, pero que por el camino ha habido muchísimas subidas y bajadas, ¿no? Y por tanto, pues creemos que esa valor o esa valoración trimestral ayuda muchas veces a librarse del ruido de corto plazo, ¿no? También es cierto que es una industria donde pues el talento es importante, el riesgo gestor es muy importante. Los gestores se baten el cobre cada vez que lanzan un fondo nuevo. Aquí trabajamos con fondos, lo invertimos, devolvemos el dinero a los inversores y volvemos a lanzar un nuevo fondo, y por tanto los retornos son claves y los inversores, pues evidentemente no son idiotas, ¿no? Y por tanto pues saben diferenciar muy bien quiénes han sido los buenos gestores de los malos gestores, ya no solamente en retornos, sino a la hora de adaptarse a la realidad del mercado a la cual estamos invirtiendo, ¿no? Y por tanto el saber adaptarse a las nuevas tendencias, el saber identificar, el saber ejecutar, el saber acompañar a los proyectos en los cuales estás invirtiendo, creemos que es pues claramente importante y que los inversores criban de manera significativa a unos gestores frente a otros. Y por último también diría que pues la palanca de sostenibilidad, que creo que en mercados privados se puede aprovechar muy bien, que ayuda a mitigar claramente los riesgos a la baja y que ayuda a potenciar claramente los retornos al alza. Y creemos, desde Arcano, creemos firmemente en esa prima de sostenibilidad, donde creemos que hay proyectos, donde creemos que hay inversiones que claramente pues están acompañadas de unos vientos de cola claramente favorables y que nos permiten obtener mejores retornos, como te decía, acortar los planes de inversión y sobre todo pues protegernos muy bien a la baja. ¿Y dónde se están focalizando los inversores en los mercados alternativos? Aquí es importante porque creo que, como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo y cada cliente es un mundo, ¿no? No es lo mismo cómo invierte una aseguradora, que cómo invierte un fondo de pensiones, que cómo invierte una oficina familiar, que cómo invierte una banca privada o la recomendación que hace de productos hacia sus clientes, ¿no? Aquí vuelvo a poner de manifiesto que es importante ese plan de medio plazo, el construir una cartera orientada al medio plazo. Las inversiones alternativas tienen una naturaleza ilíquida, evidentemente, estamos financiando proyectos que no tienen liquidez. Si yo quiero construir un hospital, no tiene sentido que me salga antes de que el hospital esté construido y funcionando, ¿no? Pero precisamente ese plan de largo plazo creemos que es importante. También abogamos por un enfoque sistemático, hacer timing de mercado, decidir que 2022 o que
2023 o que 2020 fue el mejor año para invertir en una clase de activo, creemos que no tiene sentido, es poco consistente y por tanto recomendamos un plan estratégico y seguir invirtiendo, ¿no? Ahora bien, dicho esto, nos encontramos creo que ante una situación de reflexión, sobre todo por el lado del inversor institucional, que ha sido activo durante los últimos años a la hora de invertir en mercados privados. Está viendo cómo las valoraciones de su renta variable, de su renta fija, bueno, están afectando a la composición de su cartera porque han sufrido en valoración en lo que llevamos de año. Probablemente haya tenido alegrías por el lado de mercados privados que se han mantenido, que le han aportado rentabilidad, pero eso, por así decirlo, ha provocado un cierto reajuste en su cartera, donde su renta variable y su renta fija valen menos y sus inversiones alternativas valen más. Aún así, nos encontramos a muchísimos inversores que